Hablamos del sufrimiento, pero ¿hay dolor sin sufrimiento? Muy buenos días, gente bonita. Bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante importante, el sufrimiento. Y quiero leeros este pequeño texto de un libro que en este caso, esta vez, tratamos El sinsentido común de Borja Vilaseca. Supongo que lo conoceréis muchos, si no podéis ir a ver, tiene muchos vídeos de gestión emocional, desarrollo personal, etc. Hablamos del sufrimiento, pero ¿hay dolor sin sufrimiento? ¿Creéis que esto es posible? Vamos a verlo. Vamos a empezar leyendo este texto y luego vemos un poquito a ver qué opinamos. Todo sufrimiento está en la mente. Se trata de una experiencia mental que creamos por medio de nuestros pensamientos cuando no aceptamos lo que nos sucede. Fijaros, no aceptación. Por ejemplo, frente al dolor que sentimos al darnos un golpe contra una mesa o cuando nos duele el estómago. El sufrimiento solo aparece en el caso de que adoptemos una actitud victimista, quejándonos o lamentándonos por lo que nos ha ocurrido. Así, el sufrimiento no tiene nada que ver con lo que nos pasa, sino con la interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Lo cierto es que nada ni nadie tiene el poder de herirnos emocionalmente sin nuestro consentimiento. Es imposible. Solo nosotros, por medio de nuestros pensamientos, podemos hacernos daño frente a personas conflictivas y situaciones adversas. Al aceptar que somos la única causa de nuestro sufrimiento, podemos decidir dejar de autoperturbarnos tomando las riendas de nuestro diálogo interno. Si bien es un primer momento, no podemos controlar ni cambiar nuestras circunstancias. Siempre podemos aprender a modificar la forma en que nos afectan, cambiando nuestra manera de mirarlas y de interpretarlas. Esta es la razón por la que el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. ¿Y entonces qué función cumple el sufrimiento en nuestra existencia? Por un lado, es completamente inútil. Imaginemos que nuestra pareja decide finalizar nuestra relación sentimental o que nuestra empresa rescinde nuestro contrato laboral. Frente a este tipo de circunstancias solemos pensar de forma negativa y destructiva, principalmente porque son situaciones que atentan en contra de nuestros deseos, necesidades, aspiraciones y expectativas. Sin embargo, por más que nos quejemos y protestemos, esta actitud victimista no sirve para nada. No promueve ningún cambio constructivo. Por más que suframos, seguiremos sin pareja y sin empleo. De hecho, en ocasiones sufrimos para llamar la atención de los demás o de la vida, creyendo, al igual que cuando éramos niños, que así conseguiremos arreglar las cosas. Sin embargo, el sufrimiento tiene una función muy importante. Al destruirnos por dentro, envenenando con cianuro en nuestra mente y nuestro corazón, nos hace tomar conciencia de que nuestra manera de pensar y de comportarnos es ineficiente y errónea. También es una invitación a cuidar nuestro diálogo interno, es decir, los pensamientos con los que hablamos con nosotros mismos y etiquetamos constantemente la realidad. Y dado que el bienestar es nuestra verdadera naturaleza, el sufrimiento nos motiva a salirnos de nuestra zona de comodidad, iniciando un viaje de aprendizaje para crecer y evolucionar como seres humanos. De hecho, el salto a la zona de la incertidumbre suele llegar como consecuencia de haber experimentado una saturación de malestar. Es decir, cuando nos es imposible aguantar más en un lugar físico y psicológico en el que nos encontramos, así es como finalmente nos armamos de coraje para aventurarnos a lo nuevo, a lo desconocido. De pronto nos sentimos con fuerza y motivación para asumir ciertos riesgos. Y es entonces cuando empezamos a diseñar una estrategia orientada al cambio. Al entrar en esa zona de incertidumbre iniciamos un proceso de aprendizaje, crecimiento y evolución personal. Bien, me gustaría saber qué opináis con lo de que el sufrimiento es opcional.
Yo he de deciros que en mi opinión pienso lo mismo. Realmente el dolor es inevitable, es decir, los seres humanos tenemos que pasar por esos procesos dolorosos que tanto nos cuestan a veces atravesar y que no nos gustan, porque evidentemente nos va a gustar siempre una situación fácil, cómoda, que nos produzca emociones buenas, bonitas para nosotros, pero no olvidemos que en la vida siempre hay una balanza y no podemos destinar todo hacia aquello que nos gusta, porque a veces aquello que no nos gusta justamente es lo que nos va a permitir crecer como seres humanos, como personas y de forma individual y colectiva. Ejemplo, si yo estoy en una relación en la cual hay cosas que a mí no me gustan y eso me ha provocado un inmenso dolor y eso me ha llevado a tener que dejar la relación, lo más probable es que yo, por ese dolor, piense que, oye, fíjate, ¿no? El amor es doloroso, casi que mejor que no voy a estar con una pareja, pero si puedo ponerme las gafas de una perspectiva diferente, voy a ver claramente que gracias a esa relación he podido ver cosas que no me gustan y que claramente no quiero porque no tienen que ver con mis valores y con la idea que yo estoy creando respecto a una relación, respecto al amor. Entonces, sí hay dolor en esa ruptura o en aquello que ha pasado, pero hay transformación. Y toda transformación duele, porque no olvidemos que todo cambio conlleva un dolor. Fijaos, nacemos y sentimos dolor. ¿Por qué? Porque nacemos pequeñitos y no sabemos nada de la vida, somos esponjas. Nuestros huesos se están alargando. ¿Qué es lo que nos pasa cuando somos pequeñitos y estamos creciendo? Nos entra fiebre, tenemos malestar, hay días en los que estamos en cama y siempre se suele decir, ¿no? Eso típico de es que está creciendo. Claro, porque el cuerpo está experimentando ese dolor de crecer. Pues es lo mismo con todo en la vida. Entonces, el dolor es inevitable, aunque no nos guste. Si estuviéramos en una esfera de cristal, nos perderíamos muchas cosas. El sufrimiento es opcional, puede que lo sea, pero fijaros aquí lo que ha dicho, ¿no? A veces el sufrimiento también tiene su función. Y es que si yo elijo el sufrimiento, porque el sufrimiento sí se elige, para poner el ejemplo que estábamos dando de la ruptura, yo puedo decidir atravesar el dolor, entender que el duelo forma parte, va en compensación con ese dolor que yo estoy sintiendo, pero fijaros una cosa, si yo decido no aceptar esta ruptura y caer en el victimismo, como bien dice Borja Vilaseca en este libro, me estoy autodestruyendo. ¿Por qué? Porque voy a caer en ese victimismo que me va a decir que el amor es doloroso, que tener pareja duele, que tener pareja cuesta mucho. Y bueno, sí puede que haya algo de verdad ahí, pero fijaros, estoy en plan víctima. Entonces estoy en sufrimiento, estoy desde el ego y no estoy desde mi amor. Entonces, cuando yo llevo mucho tiempo aquí y veo que mis años pasan, que mi juventud pasa, que la gente de mi alrededor me muestra espejos de que tienen pareja, de que se van de viaje, y hay algo en mí que se despierta y yo digo, wow, a mí también me gustaría en el fondo de mí, y es ese algo que a veces no quiero ver, pero claro, está esa creencia que yo creé debido a esa ruptura que yo tuve. Y aquí es cuando mi sufrimiento me muestra que yo mejor no tener pareja para evitar el dolor. Cuando yo ya me he cansado de todo esto de verdad, cuando yo quiero ver más allá de ese sufrimiento y cuando yo veo que quiero darme la oportunidad de empezar de nuevo, es cuando ya estoy cansada de ese sufrimiento. ¿Pero verdaderamente me ha valido la pena? Pues bueno, depende. Hay en ocasiones que no estamos lo suficientemente preparados porque no tenemos ese nivel de conciencia, a esa elevación que nos hubiera gustado, porque a lo mejor no lo hemos podido ver.
y no estábamos preparados para ello, entonces en ese caso sí puede ser que haya valido la pena porque cada persona es un mundo y tiene un proceso diferente. Esa es mi opinión con respecto al sufrimiento, es decir, el dolor es inevitable, el sufrimiento sí es evitable, aunque también tiene su función dependiendo de la persona. Ahora ya, eso depende de ti. Cuéntame qué opinas en comentarios y si este texto, esta lectura te ha ayudado. Si todo esto te gusta y quieres proponer algún tipo de lectura, cuéntamelo también en comentarios y vamos a por ello. Y por supuesto, no olvides suscribirte para estar atenta o atento a las siguientes lecturas. Un besazo y que tengáis muy buen día.